Hola amigos, yo hoy había subido un video pero se me borró, así que lo voy a tener que hacer de vuelta porque no sé qué pasó y lo perdí el video. Bueno, pero no importa, ahí conversamos de nuevo y les vuelvo a decir y a explicar de nuevo las mismas cosas. Yo les hablaba porque de la forma que yo hago para comunicarme con el mundo espiritual, cuando quiero comunicarme, por ejemplo, con mis familiares, porque, bueno, recibí muchos mensajes ayer, que fue mi cumpleaños, de felicitaciones y algunas personas conversándome en ese momento me dejaron saber acerca de por ejemplo, una señora que me dice que, bueno, extraño mucho a mi hijo, por mucho que he hecho las cosas que me has dicho, leo mucho, me he informado muchísimo de esto, pero igual sigo con el mismo dolor, no puedo ni mencionarlo, es muy fuerte esto, es muy difícil, ¿qué puedo hacer? Bueno, esto es tremendo porque esto llega a cualquiera a taladrarle el alma. Es bien duro ver a una madre decir esto porque yo me pongo en sus zapatos, porque aunque no fue un hijo mío, fue mi mamá, mi papá y cualquier familiar que se te vaya, quien tú quieras, un ser querido, te va a sentir eso adentro. Imagínese un hijo o perder una madre, un padre, un hermano. Uno se queda a veces muy, muy, muy mal. Y entonces, nada, esta persona me decía eso y es importante que nosotros, además de ese conocimiento que ya tenemos, que ya nos llegó, hemos despertado, sabemos que hay vida después de la vida, eso es algo que nos va a llenar de esperanza, pero que también es importante que nosotros eh, logremos, en primer lugar, entender que las energías hay que saber cómo manejarlas, o sea, hay que ir aprendiendo. Entender, por ejemplo, muchísimas cosas. Entender que cuando la persona trasciende, cuando la persona llega al mundo espiritual, no es que inmediatamente conozca todo de cómo manejar las energías, de cómo comunicarse con el mundo físico, que le sea todo fácil. A veces sí, a veces no, depende de la trayectoria que tenga esa alma, en la evolución que tenga, pero hay veces que esa persona llega allí y tiene que pasar un tiempito para que aprenda a manejar esas energías y poder comunicarse con los familiares que dejó. Eh, Entender que el mundo, lo que es el mundo físico y el mundo espiritual, tienen se comportan de una manera diferente, tienen reglas diferentes, matemáticas, físicas, completamente diferentes, y que por eso, al ya estar fuera del cuerpo físico, el alma, el espíritu se comporta diferente y le es difícil comunicarse con una materia diferente, con una frecuencia diferente, como es la física, la materia orgánica, que es densa y pesada, y esa materia espiritual es tan sutil. Es como yo les ponía la analogía, tener un corcho dentro de un vaso con agua y cómo es que ese corcho no se relaciona, o sea, cómo comunicarse ese corcho con el agua. Es bien difícil porque son de frecuencias diferentes, materias diferentes, y entonces le es difícil esa compenetración. Hay que aprender a hacerlo. Hay personas que, bueno, que ya vienen con esa facilidad, pero incluso teniendo esa facilidad, eh, mm, los seres del mundo espiritual también tienen que aprender y los que están aquí también tienen que aprender cómo manejar las energías. Cómo, ir aprendiendo, es como cuando uno aprendió a montar bicicleta. Ya después uno lo hace fácil, pero no es que esto sea como soplar botella, pero podemos ayudarnos con muchas cosas que vamos a ir aprendiendo por el camino. Eh, como ser, si estás aquí y tienes un familiar en el mundo espiritual, pero ese familiar eh, llegó allá y tienes que darle un tiempo también para que se ubique, porque ahí tienen que... hay muchas cosas que suceden cuando llegas allá. No es que llegues allá y ya eres un ángel iluminado. No, también lleva un proceso, también depende por el camino, por la parte del camino que estés transitando.
Entonces, todo es así. Cuando nosotros quedamos acá y esperamos comunicarnos con ellos y queremos que las comunicaciones sean como estamos acostumbrados acá, de tú a tú. Queremos ver con estos ojos, queremos sentir con estas manos, queremos escuchar con estos oídos físicos y estamos ahí a la expectativa, pero esto no trabaja así. Esto trabaja diferente. Ellos tienen que buscar la manera de ver cómo traspasan esa frontera que es difícil, porque imagínense ustedes, pongamos otra analogía, pongamos el gas, por ejemplo, eh, el gas y una piedra. El gas, ¿cómo se comunica con una piedra? Es así de difícil. El gas tiene otro compuesto químico, otra física, otra matemática. La piedra tiene otra forma, se comporta diferente, tiene completamente leyes diferentes que manejan sus estructuras. Asimismo es mundo espiritual, mundo físico. Se comunica, comportan completamente diferentes, se maneja todo diferente. Entonces, imagínense ustedes para comunicar esos dos mundos que tienen estas, que no tienen esa similitud, que no son de la misma, no están en el mismo plano, incluso no tienen la misma frecuencia, son ya completamente diferentes, pero sin embargo los dos tienen conciencia, los dos existen, los dos lados hay vida, sigue siendo la misma persona, pero es como que le cuesta llegar, es como así, está así, nosotros estamos acá, de este lado, el mundo está de espiritual de acá, nuestro ser querido está aquí, pero hay una frontera, nosotros estamos acá, hay que aprender a cómo lidiar con esta frontera, porque se puede, de que se puede, porque yo ya más que comprobado está, no solamente a mí, montoncísimos de personas se pueden comunicar, así que ellos se van a tratar de comunicar sí o sí, porque quieren, una de las cosas que más preocupa a un ser cuando pasa al mundo espiritual, una de las cosas que más le preocupa es los seres que deja detrás. Que a veces nosotros, hoy tengo mucho miedo a morirme, pero el tema es que cuando tú estás ahí, quieres que los demás que están aquí estén bien, que sepan que tú estás bien, porque te digan, oh, my God, estoy vivo, me siento bien, pero ¿cómo se los dejo saber a ellos? Ellos están allí, están llorando, están sufriendo, y yo quiero que ellos sepan, yo quiero que ellos sepan que yo estoy bien. Entonces, a esa hora es el momento de ver cómo me comunico. Y bueno, del lado de acá, por supuesto, estamos esperando esa comunicación, estamos sintiendo esa falta, estamos sufriendo porque no es lo mismo, ya, aunque sepa que está en el mundo espiritual, vivo, pero no es lo mismo, no lo tengo como antes, no está aquí como piel, como decir, bueno, yo te tengo aquí, te abrazo, te toco, te miro, te hablo, me responde, no es lo mismo. Estamos ahora en otra frecuencia. Tenemos que entender eso, porque si nosotros nos quedamos estancados, o pensando, bueno, mi ser querido partió, lo extraño, y ya esto es como que se siente como más el vacío cuando, cuando no entiende ciertas cosas. Entonces, al entender que para ellos también es difícil la comunicación, porque todo esto cambia cuando dejas este cuerpo. Entonces cambia, llegas a un lugar que se maneja con frecuencias y leyes físicas completamente diferentes. Entonces tienes que buscar la manera de comunicarte. Ahí es cuando ellos empiezan a aprender cómo hacerlo, a manejar esas energías y nosotros desde aquí también podemos facilitarles esa comunicación. ¿Cómo podemos hacer? Yo les voy a decir de mi punto de vista qué es lo que yo hago, qué es lo que a mí me ha resultado, qué es lo que veo que esto no es que lo aprendí de un libro, ni que... no, lo fui viendo durante el camino, experimentando, mirando, viendo qué sucede. Cuando hago esto, las comunicaciones suceden más. Cuando hago esto otro, sí o sí llego a la comunicación. Porque yo no es que constantemente esté tratando de comunicarme con mi mamá y con mi papá. Yo tengo también un hermanito que también está en el mundo espiritual. Tengo abuelos, tengo tíos. Bueno, no es que constantemente yo quiera estar comunicándome ahí porque uno vive esta vida, uno tiene que hacer muchas cosas en esta vida, tienes que trabajar
porque la vida en esta tierra no te puedes quedar así, a esperar, porque tienes que vivir, tienes que pagar cosas, tienes que eh, seguir con lo que estabas haciendo, no puedes pararte. Hay un momento de duelo, pero luego de eso, ¿qué? La vida continúa. Y si tienes otros niños, tienes que criarlos. Y si tienes más familiares que tienes que cuidar, tienes que seguir. Y tienes que cuidarte a ti mismo. Y tienes que trabajar. Y tienes que pagar tu casa o tus cuentas o todo. O comprar tu comida. No puedes detenerte. Entonces, eh, para poder hacer todas esas cosas y no caer en una depresión, primeramente lo que tienes que entender es que la vida no termina aquí, que, que sí, que hay una vida más allá de lo que es la vida física como tal. Una vez que entiendes esto, que sabes esto, bueno, tú dirás, bueno, yo quiero saber que mi familiar está bien, cómo me comunico, él va a buscar la manera. Muchas personas no creen en los sueños, esa es una de las mejores maneras en que ellos se comunican, es la más fácil para ellos, una de las más fácil es esa, eh, porque maneja ese tipo de energía, es más fácil para manejar para ellos, pero hay muchas otras en las que ellos se pueden comunicar. Depende de cómo ellos sepan manejar sus energías del lado de allá. Una de las cosas que yo he visto que funciona para mí es enfocarme con el pensamiento en ellos. ¿Por qué? Porque el pensamiento también es una frecuencia energética. El pensamiento es algo con lo que se maneja mucho allí. Allí ni siquiera se tiene que hablar, se comunican con el pensamiento. El pensamiento viaja a la velocidad de la luz, el pensamiento tiene una frecuencia energética eh, muy parecida a lo que es allí. Entonces se mueve, se comunica. Entonces, ¿qué pasa? Él utilizo mucho lo que es fortalecer un pensamiento con una idea, enfocarme en eso y darle fuerza. Esta energía se necesita fuerza, no solamente, no solamente es que yo quiero comunicarme ya, no, necesitas enfocarte, fortalecer ese pensamiento, es darle fuerza a ese sentimiento y aprender lo que es a cómo hacer, qué hago, cómo hago. Y les digo que no se enfoquen desde el dolor, desde el sufrimiento. Traten de no tratar de una comunicación desde ahí, porque el mismo demasiado dolor o angustia o sufrimiento va a tronchar la comunicación. Más bien tienen que estar un poco más neutrales y calmados. Como la comunicación tiene que darse más desde la fe de que lo voy a lograr, la fe de que como conozco estas cosas, sé que esto se va a dar de alguna manera y una vez que lo logras una vez, ya la próxima vez lo vas a hacer más al seguro, más como más tranquilo, más como a la certeza, ¿no? Entonces me ha sucedido tantas veces y es una de las cosas que utilizo, es que desde por la mañana, cuando me levanto, o desde por la noche, o desde cuando yo quiero empezarlo, empiezo a pensar, por ejemplo, quiero comunicarme con mi mamá, por ejemplo. Yo empiezo a pensar en ella. Le empiezo a mandar mensajes de mi pensamiento, le mando como, ¿cuándo vas a venir? Te extraño, pero no con ese sufrimiento, angustia y dolor, sino desde, ok, quiero comunicarme contigo. Empiezo a ver, puedo ver videos de ella, fotos, comienzo a ver películas de cuando estaba acá o recordar em, memorias de cuando estaba acá, recordándome momentos felices. Empiezo a pensar en ella, se empieza a mover algo, porque yo estoy aquí, pero ella está en algún lugar, o sea, no es que sea en un lugar lejos, sino de otra frecuencia, hablando de frecuencias diferentes. Está en donde mismo yo estoy, pero hay algo que se interpone y que no es precisamente distancia como tal como la conocemos, sino frecuencia, vibración. Eso es lo que nos separa. Entonces, yo sé que hay una vibración y una frecuencia que es diferente. Sé que la frecuencia en esta tierra es más densa. Sé que mi frecuencia no es la misma que la de ella, porque ella ahora está más elevada a lo que es en frecuencia, porque una vez que sueltas esto, sueltas tu cápsula y la mente se te expande, la conciencia se expande y estás en un lugar que es muy sutil y donde
todo se amplifica. Así que desde aquí yo ahora em, estoy como más impedida de esa comunicación, pero no es imposible. Ella desde allí tiene mucho para ganar porque conoce muchas cosas que yo aquí incluso todavía no tengo, em, porque aquí estamos como los monitos, así, ciego, sordo, no podemos escuchar y ver porque tratamos de hacer con esto, con este cuerpo físico, pero es que los ojos del espíritu funcionan diferente. Entonces, ¿qué hago? Tener que adaptarme a eso. A primeramente conocer cómo se manejan estas cosas, las energías, saber que esta energía que yo tengo acá no es la misma que ella está teniendo allí. Entonces, facilitarle a ella lo que es la venida. Yo comienzo a pensar en ella y sobre todo tranquilidad. Si puedo poner una música suave, si puedo hacer introspección, pero esto es no es que yo lo haga ahora para comunicarme ahora, no. Yo me meto a veces hasta 24 horas preparándome. Es como una preparación. Eh, Empiezo a lo que es buscar mucho de la fuente, conversar y expresarle que yo deseo esa comunicación, hablarle a mis guías, a los maestros, yo deseo esta comunicación. Si pueden propiciarme que sea hoy o mañana, pero si pueden ir avisándole ya a mi madre que yo deseo esta comunicación. Entonces, otra cosa que empiezo es a, a leer los libros, bueno, ya los he leído o videos que ya he visto, pero que yo sé que me refuerzan esa, que me reavivan de personas que han pasado por experiencias extraordinarias, de enseñanzas de vida extraordinarias, de fe, de la fuente, del todo, del amor de Dios, cosas que me suban esa frecuencia, que me fortalezcan. Me estoy preparando. ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo los peldaños, los ladrillitos, porque estoy haciendo un puente. Quiero hacer un puente y ese puente lo tengo que hacer cada vez que me voy a comunicar. Yo estoy aquí, ponle que ella esté aquí y yo tengo que hacer ese puente donde se dé esa comunicación. O sea, tengo que construirlo o facilitarlo porque ella va a hacer el resto. Yo tengo que propiciarle a ella la entrada. Ella se va a ocupar del resto y también va a tener seres que pueden ayudarla o no, depende de la evolución que el ser querido tenga. eh, van a propiciarle o ayudarle. Por eso es que hablo también a los maestros, a mis guías, a Jesús, a todos los que yo entienda que puedan ayudarme para que esa comunicación se propicie. No es que yo estoy pidiendo que la comunicación sea ahora mismo, right now. Yo estoy construyendo ese pasadizo, esa, ese túnel, esa, ese puente para que de a poquito se vaya haciendo y de alguna manera llegue el momento en que la frecuencia llega al nivel que tiene que tener y se dé esa comunicación. Como estoy enfocándome en algo sin distracción, estoy poniendo toda mi atención, mi pensamiento, mi sentimiento, mis deseos, mi todo en una sola cosita. Eso es lo que se necesita. No, no desperdiciar toda la energía con diferentes tipos de pensamientos diferentes. Se esparce, se distribuye y se pierde. Yo lo que hago es concentrarla. Eso es aprender a utilizar las energías. La concentro en un solo pensamiento, en un solo deseo, un solo punto. Me enfoco en eso. ¿Qué quiero? Comunicarme con mi madre. Ok, pues yo pienso en mi madre, eh, eh, oro a Dios, o medito, o oigo una música, pero todo lo hago enfocado en eso. Esto, bien, veo videos o libros o leo libros que me refuercen esa espiritualidad y esa luz, que me transmitan ese amor, porque tengo que subir esa frecuencia, porque aquí en esta tierra estamos muy bajo en frecuencia, estamos muy denso. Y entonces yo voy creando y creando el ámbito necesario para que eso llegue el momento en que va creciendo algo y se va expandiendo algo y entonces va a llegar algún momento, sobre todo sucede en la noche, que como yo estuve preparándome, mi cuerpo físico, energético, todo empieza a cambiar, empieza a
a ser propicio para que se dé esa comunicación y les sea más fácil a ellos poder comunicarse. Estoy más enfocada, no tengo otros pensamientos en mi cabeza. Entonces, ok, ellos vienen directo como por un túnel, porque yo le abrí la puerta, porque yo le estoy propiciando que entren. Entonces ahí estoy yo también con la expectativa, con la alegría, con la certeza, con lo que sí voy a comunicarme. Cuando ellos logran entrar y se comuniquen de cualquier forma, porque hay muchísimas formas de que ellos se comuniquen, vas a saberlo. Te lo van a dejar por... Vas a tener la certeza. Ellos se van a ocupar de eso. No van a venir y van a pasar y que esto y que tú no te vas a dar cuenta. No. No, ellos te van a dejar saber que estuvieron ahí. Y tú vas a saberlo. Te vas a dar cuenta. Sea como sea, de la forma que sea que entren, va a ser una experiencia maravillosa que te renueva, que te quedas así. Yo cada vez que pasa me quedo y entonces me levanto con una energía, con un ímpetu y con una fuerza porque me inocularon esa fuerza. Eso que llega de ahí es fuerte. Entonces, esto prácticamente es lo que hago. Es sencillo. Para mí es sencillo porque ya lo he venido haciendo muchas veces. O sea, no estoy ahí. Esa no es mi personalidad, estar ahí esperando a que suceda. No, yo tengo que hacer y propiciar que eso suceda. Moverme en algo. Moverme en algo. Y como ya sé que mi pensamiento mueve las cosas, que no solamente pensamiento, sino enfocarme, traer, por ejemplo, ustedes saben que hicieron algo con su familiar juntos, lo que les agradaba, la música que les gustaba, empiecen a pensar en eso. Pero ojo, tengan cuidado, porque tienen que saber cuándo hacerlo. En un principio, cuando yo hacía esto en un principio, que fue muy a principio de que mi mamá partió, estas cosas, lejos de comunicarme, lo que hacía era angustiarme más porque no sabía cómo manejarlo y el dolor era muy grande aún. Tienen que esperar a que pase esa etapa y que ustedes estén más calmados. Aunque pueden darse comunicaciones en medio del propio dolor, porque a mí se me dieron, pero más bien es porque ellos las propician, ellos las buscan y alguien los ayuda y tienen que hacer una fuerza extraordinaria para manejar esas energías y poder entrar y poder calmarte. Pero estoy hablando de cuando ya está todo calmado y podemos seguir comunicándonos. Así es como yo lo busco. Eso es como yo lo hago. Incluso a veces, por ejemplo, cuando estoy haciendo estos videos y estoy hablando mucho de ella, casi siempre sucede que a la noche siempre aparece. Sobre todo ella, porque papi se presenta también en los sueños, pero mi mamá es la que más tiene, parece, la facilidad de manejar esas energías. Porque allí no es que nosotros llegamos y ya sabemos todo y manejo todo y soy el ser de luz que puedo ser de todo. No, eso es según por donde vaya, el camino que recorra y cómo has ido aprendiendo. Entonces cuando llegas allí hay cosas que ya te son más fáciles que otras, pero otras tienes que aprenderlas y necesitas un tiempo, aunque allí no existe el tiempo, pero desde aquí, de la tierra, se ve como un tiempo que para que puedas aprender a manejar esas energías y a comunicarte mejor con tus seres queridos que dejaste en la tierra. Eh, Esto es tal cual, se los estoy diciendo real y tal cual. Y si yo no supiera estas cosas, yo no pudiera estar tan campante y tranquila como ustedes me ven ahora. Porque yo soy lo más sensible que puedan ustedes saber. Lo más sensible que se pueda ver con lo que es el tema del amor que siento yo por mis padres. Muy sensible, muy sensible. Soy muy emocional en ese sentido, porque los seres queridos, y yo supongo que ustedes también, siempre tenemos seres que somos tan sensibles con ellos y, y les digo que para que yo esté tan tranquila es porque por hecho y seguro de que todo esto es cierto. Y yo lo que hago para poder comunicarme con ella es esto, pero, y con mi papá, lo que hago, esto no es que yo digo, "Oh, ok, ven esta noche, pum, y se aparezca. No, yo tengo que propiciar esa comunicación, yo tengo que ayudarla y también tengo que mandarle el mensaje porque ella está haciendo cosas.
Ella no está todo el tiempo pendiente de qué dice Olguita o qué deja de decir. Ella está haciendo sus cosas. Entonces yo también tengo que entender que ella está haciendo cosas como mismo yo hago cosas aquí, ella hace cosas allá. Ellos, todos hacen cosas. Hay algunos que se especializan más que otros en misiones, siempre están haciendo algo. Entonces el mensaje tiene que llegarles. Es como un ring, ring. Es así. Ring, ring. Un mensaje. Clic. Llega el mensajito. Olguita, mami, estoy aquí tratando de comunicarme contigo. Algo. Y entonces no es así como tal, pero explicado desde el punto de vista de mi mamá, que una vez me dijo que ella a veces está haciendo sus cosas y lo que ella siente es como una energía suave que es como que la baña. Y es mi pensamiento. Así es. Ella puede estar lo que esté haciendo. Una vez estábamos los tres, hermanos, somos tres, y los tres empezamos a conversar. Y justamente yo estaba pintando un cuadro de ella muy grande que tengo en la sala, que muchos habrán visto. Y estábamos conversando de ese cuadro y estábamos conversando de muchas anécdotas y cosas y todo era ahí, pero nos pasamos como una hora, éramos los tres hermanos, hablando de lo mismo. Entonces, después que terminamos, por supuesto, ella se apareció, se comunicó y lo que ella dijo fue, yo no me podía, así dijo, esas fueron sus palabras, no me podía concentrar en lo que estaba haciendo porque sentía, era un baño de energía tan suave que me invadía, que me invadía, que venía de la tierra, que me invadía, que me invadía. Y entonces yo tuve que salir, dice, de lo que estaba haciendo y ver a mis tres pollitos. Porque los tres pollitos estaban ahí, mami, mami, mami. No era que la estuviéramos llamando, pero estábamos conversando de ella. Y entonces dice ella que ella se asomó a la comunicación. No la veíamos, pero ella estaba ahí, escuchando, porque dice ella, tuve que ir porque yo tuve que soltar lo que estaba haciendo, me invadía esa energía, me invadía ese sentimiento de amor de ustedes, de mis niños, de mis hijos, me invadía donde yo estaba. Y yo estaba con un grupo grande haciendo, ellos se reúnen por grupos inmensos y hacen como, son meditaciones muy profundas y están en esa éxtasis. Es como un éxtasis con la fuente, que es como algo bellísimo, según lo que ella me dice. Imagínense una meditación en la que ustedes conecten directamente con la fuente, es algo así, pero se reúnen por millones de almas. Ella estaba ahí y ese pensamiento de nosotros tres le llegó ahí y la sacó de ahí. Fíjense si es poderoso el pensamiento. Por esto y por todas estas comunicaciones que le doy gracias a Dios, yo les digo, por favor, a todas las personas que tengan sus familiares en el mundo espiritual, aprendan a manejar las energías, aprendan a conocerlas, conocerse a ustedes mismos, qué camino es el que es más fácil para ustedes, para que ellos se comuniquen. Conozco personas que los familiares se comunican con ellos por teléfono, por mensaje. A mí no me sucede eso. Yo quisiera que me sucediera así. Mis comunicaciones con mi madre son de otra manera, pero todos tenemos diferentes maneras de comunicar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no se puede comunicar por mensaje? El teléfono se maneja a través de corriente eléctrica, a través de energía. Es a través de la energía cuando más se comunican ellos. El pensamiento es energía. Todo lo que sea energía ellos se pueden comunicar. Pero todos esperamos que aparezcan en persona, como mismo somos físicos así, y así la mayoría de las veces no es. Entonces tenemos que aprender, entender cómo es esto, entender que ellos están en un mundo diferente, que se manejan con energías, frecuencias diferentes y tienen un cuerpo sutil, diferente, espiritual. Es algo que es más bien vibración. Entonces, si entiendes eso, entiendes que son dos cosas diferentes que tienen que como anclarse, empalmarse o conectarse y que puedes tú aprendiendo a estas cosas y aprendiendo a manejarlas, puedes facilitar mucho tus comunicaciones con ellos. Y a la misma vez te vas a sentir más contento, más tranquilo, es como te renueva. Cada cierto tiempo yo tengo que hacerlo. Es como cargar mis baterías. Yo puedo estar aquí haciendo montones de cosas, pero cuando yo llevo un tiempito sin comunicarme con mi mamá, ya empiezo a buscarla. Yo
Tengo varios tipos de comunicación. Tengo una que es directa, que esa no es a través mío, es a través de un familiar mío, que es medio. Y con ese familiar sí, es como decirle, quiero comunicarme con mi mamá. Por supuesto, él no puede todo el tiempo porque está ocupado. Pero si yo quiero comunicarme con mi mamá, se sienta, cierra sus ojos, la llama y ella aparece. O sea, él la ve, yo no, pero está ahí. Él tiene esa facilidad porque hay personas que nacen así, que son psíquicos medios y que pueden conectarse con un espíritu de esa manera. Yo no lo puedo hacer tan directamente. Para que a mí me suceda, yo al principio utilizaba mucho este familiar también para comunicarme, porque era más rápido y yo estaba más desesperada, más angustiada al principio. Pero con el tiempo aprendí a comunicarme por mí misma, de la manera que Dios me permite a mí, que todos tenemos una forma diferente. Entonces yo tengo comunicaciones bellísimas que se me presentan, pero aprendí que yo necesito un tiempito, necesito hacer ese puente, como les dije, necesito prepararme. Entonces por eso les digo mis técnicas para que ustedes también la utilicen. Pero es así, es enfocarse, pensamiento, sentimiento, todo en un solo punto. Y ese punto va haciendo y va creciendo. Y cuando esté en un nivel, ellos entran. Generalmente en la noche. Generalmente en la noche. Puede ser en sueño, puede ser en ese estado que yo les digo que es como la brecha, el borde o la fase. O puede ser a través de un desdoblamiento. Puede ser de muchas maneras. Puede ser con un olor que sientas, una fragancia de ellos que conozca, hay personas que sienten una sensación, un estremecimiento, que saben que están ahí. Hay muchas maneras, muchas maneras diferentes. Pero se van a intentar y vas a hacer tu propio librito de cómo hacerlo. Pero para esto también tienes que informarte, estudiar, buscar. No te quedes con esa y no te quedes en tu sufrimiento y en tu angustia. Busca respuestas porque las respuestas abundan. Cuando el río suena es porque algo trae. Esto nunca se me olvidó desde que era chiquita. Cuando hay tantos millones de personas en el mundo que hablan de estas cosas es porque algo hay. Refuerza eso. Afiánzate en tu fe. Afiánzate en Dios, en la fuente, en el todo. Conéctate, busca. Vas a ver qué vas a lograr. Vas a ver. Y ahí está tu fortaleza. No vas a encontrar fortaleza tirado en el piso, en un llanto profundo todo el tiempo sin querer salir de ese pozo. Tu fortaleza está en tu fe, en tu certeza, en tu confianza que hay algo, que existe un ser maravilloso, un ser, un ser de luz, una fuente, un todo que nos ama. Y yo les digo siempre todos estos nombres porque todas las personas lo manejan diferente. Algunos le dicen Dios, otros le dicen la fuente, otros el todo, otros invocan sencillamente a Jesús. Em, Todo es lo mismo. Entonces, conéctate, busca desde tu interior, pregúntate, infórmate y trata de aprender a manejar las energías y a sensibilizarte con ellas. Para eso, empieza a buscar tiempitos en que estés más solo o sola y empieza a esa introspección, a observarte, a hablar, a escuchar el silencio, porque es que a veces en el silencio encuentras respuestas. Pero es importante que aprendas a cómo ir creando tu propio caminito. Yo encontré el mío. Yo más o menos sé cómo puedo crear ese puente y se da la comunicación. Y si no es esa noche, es a la otra, pero a mí se me da así. Y, y es inmensamente gratificante. Es una cosa que te renueva las energías. Entonces, si tienes un hijo que haya partido, empieza desde por la mañana, pero te dije de antemano, ten cuidado porque no puede ser de la angustia, del sufrimiento, de esa desesperación, que lo que va a hacer es destruirte si empiezas a mirar videos y fotos. Tienes que estar fuerte, tienes que estar bien sentado, centrado en qué parte estás. Estoy todavía en ese duelo que necesito darme un espacio, no puedo, yo no podía ver antes video ni fotos de mi mamá en un principio, entonces tengan cuidado. Esto tienen que conocerse a ustedes mismos y autoanalizarse y ver en qué parte de ese trayecto están.
para ver si pueden hacer estas cosas. Pero siempre estén atentos a las señales, eh, porque esto es real y es lo más bello que puede existir. Un abrazo grande. Espero haber respondido muchas preguntas y si tienen algunas, por favor, déjenlas en los comentarios.